¿Qué tal, amigos? Soy Armando Novoa, director de Alianza por la Seguridad en Internet. En una sesión más de eventos especiales ASI, esta vez nos acompaña el primer subinspector, licenciado Víctor Agustín Jiménez Juárez, de la Guardia Nacional. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Gracias, muy amable. Buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. El licenciado Víctor Agustín Jiménez Juárez es licenciado en Ciencias de la Informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, 17 años de servicio en seguridad pública, enfocados a la investigación de delitos electrónicos, en un inicio en aquellas conductas delictivas cometidas en agravio de niñas, niños y adolescentes. Así es que es muy oportuna la intervención que hoy tendrá con nosotros, especialmente en temas de pornografía infantil en Internet y trata de personas, llegando a ser el titular del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, el CENADEM. El subinspector ha recibido capacitación especializada de agencias policiales norteamericanas, entre ellas el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigación, es decir, el FBI, asimismo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos, que conocemos como NECMEC por sus iniciales en inglés, y de la Brigada de Investigación Tecnológica de España. Agradecemos mucho también al doctor Luis Rodríguez Bucio, el comisario general, comandante de la Guardia Nacional, que haya autorizado la participación del subinspector el día de hoy. Podemos iniciar, por favor, preguntándole ¿cuál es la función de Guardia Nacional en el ámbito cibernético de cara a la sociedad? Claro que sí. Nuevamente un saludo a todo el público auditorio. Gracias por la invitación. Bueno, dentro de lo que es Guardia Nacional, precisamente existe un área especializada que es la Dirección General Científica, que está conformada por tres ejes rectores, por así mencionarlo, que es el área de criminalística, el área de innovación tecnológica y el área de delitos cibernéticos o electrónicos. O como el titular de la Guardia Nacional nos ha nombrado actualmente, la Guardia Cibernética. Entonces, la Guardia Cibernética tiene dentro de sus funciones precisamente el hecho de atender a la ciudadanía a través de los reportes que nos hacen llegar del, me imagino ya algunos de ustedes conocen el Centro Nacional de Atención Ciudadana, que es la línea telefónica de la Guardia Nacional, el 088, en donde precisamente atendiendo lo que es la primera pregunta, que cuáles son los delitos electrónicos que atendemos, es precisamente a través de, o los servicios en delitos electrónicos que damos. La primera, pues es básicamente siempre la atención hacia la ciudadanía. En esta línea telefónica se reciben todos los reportes, independientemente del tipo de ilícito. Sin embargo, por las áreas de especialización con las que cuenta actualmente la Guardia Nacional, pues se canalizan al área correspondiente. Entonces estamos hablando que cuando existe un vector de ataque que en donde esté de por medio una cuenta de correo electrónico, una red social, algún dispositivo de comunicación que haya servido como medio para un delito, es así como los ciudadanos levantan la línea, piden desde asesoría, desde qué hago, a quién acudo, cómo denuncio, qué aporto, etcétera. Y es ahí donde canalizan, en este caso, a la división científica cuando se trata de un delito cibernético, por así decirlo. Entonces somos el 088 funge como nuestra primera línea de defensa hacia el ciudadano, escucharlo, y si se requiere de alguna especialización o es un delito ya un poco más sensible como temas de pornografía infantil, pues ya se trabaja de la mano con el Ministerio Público. Sin embargo, en ocasiones el ciudadano únicamente necesita asesoría, ¿no? Oye, estoy a punto de adquirir cierto producto que se me hace muy atractivo, pero necesito saber si no estoy siendo víctima de algún fraude. Entonces se le dan las medidas, las recomendaciones, se valora precisamente estos principios, por así decirlo, con el ciudadano, y ella ya es quien determina si existe el riesgo o no. Tengamos presente que precisamente muchos de los ganchos de fraude, pues precisamente son esas, ¿no?, ofertas atractivas. Entonces, toda esta asesoría es la primera línea de contacto, y si ya se requiere de alguna especialización un poco más avanzada, es cuando nos turnan nosotros las llamadas. Y es ahí donde se detecta si inclusive hay delitos que se persiguen de oficio, precisamente para trabajarlos ya directamente con el Ministerio Público. Por ejemplo, temas sensibles como una especie de negociación de secuestro a través de redes sociales, pruebas de vida a través de correo electrónico, inclusive el tema de pornografía infantil o trata de personas. Ya acompañamos al ciudadano directamente con el Ministerio Público, o como son delitos que se persiguen de oficio,
Precisamente el área del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores presenta los elementos que enuncia el ciudadano en su reporte, los hace propios y los presenta ante el Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación y continuar con las investigaciones. Es básicamente uno de los puntos de contacto iniciales de la Guardia Nacional en el tema de delitos cibernéticos. Sin embargo, el tema de prevención nunca se ha dejado de lado, siempre se ha atendido este tema. Y este año, precisamente, nuestras máximas autoridades iniciaron lo que es la campaña de ciberseguridad México 2020, Internet seguro para todas y todos, en donde precisamente se habla de los riesgos que existen en Internet y se concientiza a la ciudadanía en general, desde el civismo digital, protección a los usuarios en general, brindándoles medidas preventivas para que disminuir las incidencias en este tipo de delitos. Eso es en cuestión de atención ciudadana y prevención. Sin embargo, también lamentablemente cuando ya existe un delito de por medio, el ciudadano ya se presentó ante el Ministerio Público, pero a veces el Ministerio Público no sabe a quién acudir, con quién apoyarse para las investigaciones técnicas. Entonces es ahí en donde entra precisamente la Guardia Nacional y donde nos coordinamos con ellos para realizar este tipo de investigaciones. Obviamente sabemos, o para mayor información, el Ministerio Público es quien determina con quién apoyarse y es muy importante aquí recalcar que también como parte de estas acciones de la Guardia Nacional, la Dirección General Científica encabeza lo que es la formación de unidades cibernéticas en todos los estados. Entonces, actualmente cada estado tiene una unidad cibernética. Entonces, cuando entramos en coordinación con las autoridades ministeriales locales, siempre aludimos a que existe una cibernética y que podemos trabajar con ellos de manera coordinada, o inclusive el Ministerio Público puede dirigirlo directamente a la unidad cibernética. Y nosotros estamos detrás precisamente asesorándolo para lo que es el manejo, por ejemplo, de evidencia digital, un tema de forensia digital, o el tema de hacer las solicitudes de información, etcétera. Entonces, digamos, es un trabajo transversal en donde participa la Guardia Nacional con las unidades cibernéticas y los ministerios públicos. Correcto. Entonces, sí trabajan en equipo, no es elegir el ciudadano al presentar ante el Ministerio Público su denuncia, no tiene que escoger qué unidad es la que lo va a apoyar, sino en equipo pueden... Sin embargo, sí es importante que el ciudadano conozca que existen unidades cibernéticas en su estado, que el Ministerio Público sepa que se puede unir para apoyar con unidades cibernéticas en los estados, para que precisamente haya esa rapidez en cuanto a la atención de ciertos delitos. Correcto. En tema de delitos específicamente, porque hay bastante prevención. Me decía usted que un servicio que desconocíamos que ofrecían a la ciudadanía era la orientación, por ejemplo, en caso de una compra. Nosotros llevamos 11 años operando una línea de denuncia ciudadana de contenido ilegal o fraudulento en Internet, con más de 60,000 reportes atendidos en este tiempo, y un gran porcentaje es de personas que les llegó una oferta de comprar un carro en liquidación en 40,000 pesos, o que les pedían hacer un apartado de 10, 15,000 pesos para garantizar el precio, y era una estafa, ¿no? De este tipo que hay muchas en Internet. Pero entonces ustedes también ofrecen la asesoría, decir, oiga, me está interesando esta oferta, ¿me podrían decir si es válido el sitio o no? ¿Ese tipo de servicio también lo ofrecen ustedes? Exactamente, precisamente a través del 088 el ciudadano a veces nos dice, ¿sabes qué? Tengo la inquietud de que estos cuatro son defraudadores porque la oferta es muy atractiva. Entonces yo te lo informo para que lo tengas en el radar, y precisamente es esa aportación del ciudadano que nos informa de este tipo de situaciones como se determinan modus operandi. Es decir, empezaron a salir, como bien señalan, las ofertas muy atractivas de que estaban dando en liquidación flotillas de ciertas empresas, y pues parecía tener mucho sentido. Pero es a alguien que se le ocurrió la idea, y a otros dicen, bueno, pues si esa idea fue genial, yo la voy a mejorar y voy a ofrecer mis datos de contacto para que se sienta más seguro, voy a ofrecer una cuenta para que ahí me hagan la transferencia, o inclusive llegar hasta el punto de hacer un intercambio real, es decir, nos citamos en tal lado para que ahí hagamos el intercambio. Y entonces es ahí donde se vuelve un poco más complejo las investigaciones, porque combinan el tema, el medio de contacto fue vía electrónica, pero ya las negociaciones ya fue un contacto físico, no fue ninguna transferencia en su modalidad al 100%, sino varía, es muy complejo, cada caso precisamente es muy distinto, pero es ahí en donde el mantener informado al ciudadano sobre las diversas modalidades, porque esa es una, pueden haber varias. Entonces, es ahí la importancia, como bien señala, de estar asesorando e informando al ciudadano de que efectivamente tenga cuidado con eso.
y que el riesgo que puede correr no solamente si es la transferencia, sino también si ya es una compraventa de intercambio ya físicamente. Que es una recomendación que le damos mucho a todas las personas que siguen nuestras guías de orientación. Por más atractiva que parezca una oferta, por más real que parezca la página, lo más seguro siempre es dudar, y es muy bueno que exista este servicio en donde pueden primero consultar y determinar si avanzan o no. Es correcto. Pero ya en el tema de un delito cometido, o sea, así sí yo ya pagué, ya me di cuenta que ya no me mandaron nada, o sea, yo ya estoy, en mi opinión, en presencia de un fraude, ya tengo el delito. ¿Qué recomendaciones le podemos dar al usuario de Internet para conservar las pruebas? Porque hemos conocido muchos casos en donde a falta de pruebas, el usuario borró o el screenshot que tenía no sirvió. ¿Qué recomendaciones les dan ustedes para que realmente las pruebas, que son la clave para el éxito de una investigación, sean contundentes? Sí, claro, es muy importante la evidencia, como bien señala. En ocasiones, precisamente cuando el ciudadano, o en todos sus derechos, se presenta en el Ministerio Público, aporta las pruebas. Sin embargo, estamos hablando de evidencia digital. Y sin embargo, el Ministerio Público está muy acostumbrado a, pues, me las entregas, las imprimo y así se las mando a las autoridades para que realicen las investigaciones. Cuando llega a nosotros, pues recibimos una copia en blanco y negro en donde no se aprecia precisamente la información. Desde, por ejemplo, si estamos hablando de un screenshot, es muy diferente el screenshot que haya tomado de mi tablet, de mi celular, al de una computadora. El de una computadora regularmente siempre se va a ver la URL completa, el nombre del usuario completo, el número de teléfono, si es que estuve utilizando, por ejemplo, WhatsApp web, puedo ver el número telefónico completo. Sin embargo, en un screenshot de un celular, a veces se queda a la mitad del número, porque está la fotografía de perfil, viene el número y se queda corto. Los últimos 2 o 3 dígitos vienen incompleto. O si almacené el contacto porque hubo mucha interacción, se queda el nombre del usuario, pero ese es el nombre del usuario con el que yo lo registré. No lo voy a encontrar así en Internet. Okay. Y cuando estoy utilizando la mensajería instantánea, igual. Es el nombre de usuario que utilizó en cierto periodo de tiempo. Aunque el ciudadano me diga que se llamaba Pedro Hernández, si yo busco a cualquier Pedro Hernández en cualquier plataforma, los resultados van a ser diversos. Lo único que yo tengo para identificarlo, pues obviamente es su fotografía de perfil, pero hay que tener presente tanto la foto de perfil como el nombre de usuario. Las personas que están metidas en este tema recurrentemente las andan cambiando. Entonces, el día de hoy se llama Pedro Hernández, mañana se puede llamar Juan Pérez. Entonces, y la fotografía de perfil puede cambiar. Entonces, es ahí en donde vuelve a entrar la asesoría hacia el ciudadano de que cuando va a acudir al Ministerio Público, nosotros le podemos asesorar para obtener los elementos que hacen único, los identificadores que hacen único a un perfil en una red social, para precisamente aportarlos. Y ya cuando vaya a la investigación, pues ya tengamos identificada, independientemente de que varíe la foto de perfil, el nombre de usuario, ya tenemos identificado cuál es el dato concreto, preciso, que aunque haya hecho cambios, lo vamos a poder identificar. Es esa parte de la asesoría que se le da al ciudadano y también, no solamente eso, también la Guardia Nacional ha hecho esfuerzos por capacitar a los ministerios públicos para que este tipo de detalles, por así decirlo, este tipo de información la tengan presente para que cuando ellos reciban directamente al ciudadano, si no tienen, si no recuerdan bien qué consideraciones se debe de tener para el manejo de evidencia digital, nos llamen y nuevamente lo asesoramos. Y hemos tenido asesorías en donde está el ciudadano presente con el Ministerio Público haciendo su declaración y estamos ayudando a que el ciudadano obtenga precisamente los screenshots que sean de manera adecuada y que los aporte de manera digital. Inclusive le asesoramos al ciudadano que una declaración no está limitada a que llegue, se siente, tome asiento y alguien esté capturando. Él puede llegar ya con una predenuncia, por así decirlo, es decir, en un documento en Word, PowerPoint, con las impresiones de pantalla, con las direcciones electrónicas, la narrativa de los hechos y presentar todos los elementos para que no haya esa discordancia de está impreso, faltan detalles, faltan datos precisos, etcétera. Es precisamente la asesoría que se le da para que eso se subsane y no esté dando 2 o 3 vueltas. ¿Podría decirse que la falta de esa puntualidad en la emisión de las pruebas, podría decirse que esa es la causa número uno para que un delito pueda llegar a no ser sancionado? No, yo creo que son otros factores, no solamente es el desconocimiento del manejo de la evidencia digital. Por ejemplo, hay muchos delitos en los que el ciudadano dice, bueno, pues ya me defraudaron, pues ya, dinero, sabía que era
muy probable que ese producto, por ser muy atractivo, es decir, un teléfono celular de alta generación, última generación, perdón, que me lo están dando por el simple hecho de haber dado un enganche, ya va a ser mío, y que después pierdo contacto, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, pues perdí 1,000 pesos. El detalle no es ese, el punto es de que el ciudadano deben de entender que todo ese cúmulo de reportes hacia un usuario en particular, ¿sí? Puede agravar la condición de ese delincuente, porque ya no nada más es una afectación en un estado en particular o en un municipio, sino pueden ser en diversos estados. Entonces, ahí ya es el trabajo coordinado del Ministerio Público si pide colaboración con otras entidades para saber cuáles son los antecedentes. Entonces, no estamos hablando de un usuario en particular. Podríamos ya estar hablando, por ejemplo, de delincuencia organizada, por dar un ejemplo. Pero eso ya es trabajo que está dentro del Ministerio Público y nuestro trabajo es acercarle las pruebas. Ahora que mencionó usted el ejemplo de un celular, de un dispositivo móvil, si yo llego a extraviar mi celular o me lo roban y no presento la denuncia, no tengo el acta ante el Ministerio Público y ese celular cae en manos de delincuencia organizada y es usado para amenazar, para delinquir, para cualquier tipo, ¿puedo tener yo responsabilidad por no haber presentado la denuncia del robo o extravío del dispositivo? Ok, aquí hay que tener presente varios aspectos. El primero, desde nuestro punto de vista como seguridad pública, ¿sí? Es la seguridad de nuestra información, en primera. Es decir, cualquier dispositivo ahorita que nosotros traemos consigo trae datos personales, teléfonos, números, nombres, fotografías, audios, etc. ¿Sí? El riesgo puede tener, las situaciones legales en las que podamos incurrir pueden ser, por ejemplo, si ese teléfono celular es de alguna empresa y yo tengo proyectos ahí y que ese proyecto caiga en terceras manos o datos personales de terceras personas con las que yo estaba haciendo un proyecto. Puede haber una contrademanda de mi parte de mi contraparte con la que yo esté trabajando efectivamente. Es por eso muy importante que cuidar el hecho de que denunciar que yo tenía información en mi celular y que yo me deslindo de cualquier responsabilidad de la información o mal uso que se haga de esa información que está ahí contenida. Ese es por el lado, si quieren, laboral, pero por el lado personal existe mucha información ahí que también nos puede poner en riesgo. Información familiar, información de dónde trabajo, en dónde estudio, mis actividades, números de cuenta, currículums, etcétera. O sea, es mucha la información. Pero precisamente, ¿qué pasa si un usuario es víctima de robo o lo extravía, ¿sí? Pero está protegido su celular? El riesgo que corre es básicamente la pérdida material del dispositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona se lo encuentra, un ciudadano X se lo encuentra, y en lugar de esperar la llamada para recuperarlo, lo que hace es intentar desbloquearlo, ¿sí? Lo único que vamos a perder es nuestra información, pero ya sé que no cayó en manos de terceros. Pero aquí es donde viene nuevamente la asesoría que Guardia Nacional le brinda a los usuarios. Muchos de los dispositivos, sobre todo los más recientes, ya podemos hacer un borrado seguro de manera remota de nuestro dispositivo. Es decir, cuando el dispositivo se conecte, ya sea a nuestro proveedor de datos o a una red Wi-Fi, como yo ya le mandé la instrucción, ¿sí? En el momento en que este tenga servicio, borra todo. ¿Qué pasa si esta persona se dedica a esto y lo que hace es procurar que no reciba señal? Va a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué va a hacer? Lo va a formatear, va a regresar a sus configuraciones de fábrica. Por lo tanto, la información se va a borrar. Pero todo esto que le estoy comentando precisamente es la importancia de concientizar a la ciudadanía que no solamente es comprar el mejor dispositivo por su utilidad, sino también porque contrae responsabilidades de conocer cuáles son los mecanismos de protección que te brinda, entre ellos el borrado seguro de manera remota, la protección por huella digital, la protección por algún factor biométrico, ¿sí? Entonces, esa es parte de la concientización de generar buenos ciudadanos socialmente responsables con el uso de las tecnologías. Y estamos hablando nada más de datos, pero acordémonos que también a través de nuestro dispositivo móvil accesamos a la nube, accesamos a servicios en línea como nuestra banca, ¿sí? Tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, tenemos nuestras redes sociales. Entonces, es básicamente hacer un itinerario, ¿sí? Un inventario de nuestros datos personales para saber qué estoy arriesgando al perder mi dispositivo y cómo lo estoy protegiendo. Para que en un caso de robo o extravío, bueno, pues yo ya sé que mando el PIN
y automáticamente va a quedar deshabilitado. E inclusive, antes de la denuncia tendría que ir con mi proveedor para que a través del número email se bloquee ese dispositivo y no esté dando servicio de telefonía para que cuando lo quieran habilitar, aunque tengan el chip, cuando el chip se registra a nuestra red con el email, este email está bloqueado. Entonces no va a poder dar servicio de telefonía. Entonces son de los tips que se le da a la ciudadanía. Importantísimo lo que usted nos dice, porque vaya, es claro que cuando de un dispositivo se envía un contenido digital a otro destino, ustedes en su capacidad investigadora pueden determinar el origen y incluso el trayecto que siguió de un punto a otro, pero se puede rastrear el origen de un mensaje digital, ¿no es cierto? Entonces, si yo no bloqueo el teléfono a través del email y alguien lo puede reformatear con el número de serie y el email que tiene ese teléfono, puede distribuir, por ejemplo, pornografía infantil, donde si llega a ser interceptado puede ser identificado el origen de esas emisiones en ese dispositivo. Y si era mío y yo no lo reporté y no lo bloqueo, entonces sí podría yo verme enfrentando algún tipo de consecuencia. Así es que es importantísimo entonces esta protección tanto del acceso al dispositivo con todos los medios que hoy la tecnología ofrece, como el adecuado manejo del bloqueo y reporte si llegamos a ser víctimas de extravío, ¿no? De hecho, ahí quisiera complementar esta parte ahorita que pone el ejemplo del dispositivo que lo pierdo y pierdo el control de la información. Precisamente esto sucede mucho y quizás adelantándome a otra serie de preguntas que vienen más adelante, es ¿qué pasa si yo pierdo el dispositivo, pero ahí venían fotos de mi pareja, íntimas? Ok. No la denuncié, dije, pues se perdió, no hay problema. Regularmente cuando atendemos casos relacionados con la ley Olimpia, que es precisamente esta violencia digital en contra de las mujeres por la exhibición no autorizada de material de índole sexual e íntimo, y cuando es violación a la intimidad, precisamente las parejas que son las únicas que se supone deberían de tener acceso a esta información, siempre la relatoría es que perdí el teléfono, es que lo vendí pero no lo formateé, es que me lo robaron. ¿Sí me explico? Entonces, o es que alguien entró y hackeó mi información y yo no supe. Es más, yo ya no tengo los datos. Entonces, ahí es donde entra precisamente la investigación para saber el origen, en dónde, quién fue el que publicó estas imágenes en ciertos sitios, y es toda una investigación en coordinación con el Ministerio Público. Aquí cabe aclarar, si bien es cierto, se puede llegar con el origen de las conexiones, todo esto requiere control judicial. Es decir, el Ministerio Público, con los datos que nosotros le demos técnicos a él, justifica ante la autoridad judicial para que las empresas, en este caso, por ejemplo, las de telefonía móvil, pues entreguen la información de saber de dónde se estuvieron conectando. O las empresas proveedoras de servicios, saber en dónde se estuvieron comunicando. Entonces, es un trabajo transversal y coordinado. No es el esfuerzo únicamente de Guardia Nacional, es trabajo y conocimiento del Ministerio Público junto con las autoridades judiciales. Pero ahí me resalta un punto que vale la pena entonces aclarar. Si se va a tener que recurrir al proveedor de acceso telefónico, digamos, al de acceso móvil, al de telefonía móvil, ¿qué obligaciones establece la ley a ellos de conservar una bitácora que correlacione la conexión o la hora de una conexión con el usuario en sí? Porque aquí la duda es, ¿cuánto tiempo tengo yo si soy víctima de un delito para poder presentarlo, la denuncia ante el Ministerio Público o solicitar la ayuda ante la Guardia Nacional? Si dejo pasar mucho tiempo, esas bitácoras podían ya no existir y entonces hacer imposible la resolución del caso. No, bueno, ahí en la legislación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, si no me equivoco, pide entre 1 y 2 años la preservación de datos telefónicos. Sin embargo, hay ciertos vacíos en la ley en donde la interpretación es ¿qué son los datos telefónicos? Bueno, llamadas entrantes y salientes. Y pareciera ser que dejó como de lado el consumo de datos. Es muy distinto. Entonces, es precisamente en donde cada telefonía tiene como sus propios parámetros de por cuánto tiempo conservo esa información. Y eso no lo sabremos hasta que el caso en particular se solicite por control judicial y es ahí en donde se manifieste la empresa en particular argumentando por qué sí la tiene o por qué no la tiene. Ok, pero entonces la recomendación, ¿estos delitos electrónicos prescriben? O sea, ¿hay un tiempo específico de límite para poder presentar una denuncia?
Quizás en lo que estemos hablando, dependiendo del bien jurídico tutelado, es decir, si son de pornografía infantil, por ejemplo, o este tipo de delitos como son los de pornovenganza o que están muy apegados a lo que es la ley Olimpia, esos entiendo yo no prescriben, inclusive son continuados. Pero a diferencia, por ejemplo, de un robo en donde quizás el mecanismo que utilizaron fue a través de monitoreo de sus actividades a través de las redes sociales, estuvieron sondeando cuál era, en dónde entraba, en dónde salía, etcétera. Bueno, quizás en esos aspectos, como el bien jurídico, jurídico tutelado es material, quizás por ese lado prescriba. Ahí sí no tengo bien la precisión jurídica, Ok. pero sí estoy seguro que en un delito de trata, pornografía infantil, inclusive hasta secuestro, es muy difícil que esos delitos prescriban, precisamente por el tipo de daño, porque el bien jurídico tutelado es la vida. Mencionaba usted hace unos momentos que uno de los servicios que ofrecen las investigaciones es el de forencia digital. A mí me gustaría Así aclarar es. para las personas que nos escuchan que esto es como la inspección digital del contenido en un dispositivo que pudo haber sido, por ejemplo, una imagen que fue almacenada en un dispositivo y que fue borrada, pero que de alguna manera permanece o un rastro de esa imagen permanece dentro de áreas de almacenamiento del dispositivo. ¿Esos servicios ustedes los ofrecen únicamente en caso que el afectado haya presentado una denuncia ante el Ministerio Público o pueden acudir directamente ante ustedes solicitando saber si en un dispositivo se envió o se almacenó cierto contenido? Okay. Aquí hay que tener presente que la forencia digital entra en una etapa de la investigación, es decir, si hay un cateo, el Ministerio Público tuvo que haber solicitado la intervención de comunicaciones, Okay. porque probablemente ahí encuentre indicios o material relacionado con el delito. Por ejemplo, si es un cateo dirigido hacia la casa de seguridad, donde sabemos que hay elementos de la delincuencia organizada o personas dedicadas al secuestro o inclusive un tema de trata de personas, dentro de la solicitud ministerial se argumenta que se autorice la participación de una célula de forense digital porque probablemente encuentren dispositivos en los cuales pueden haber líneas de investigación que se relacionen precisamente con los hechos denunciados o con los que hayan reportado la víctima. Por ejemplo, una víctima recuperada que diga, el encargado de nosotras en la casa nos tomaba fotos y videos y siempre llevaba un celular o una tablet o siempre se conectaba a internet. Entonces, con esa justificación se le da cabida para que esta célula participe y trabaje esos dispositivos, siempre y cuando se tengan una orden judicial. Es hasta entonces cuando interviene este equipo de especialización que tiene la Guardia Nacional. No es tan sencillo como que si el ciudadano sospecha y dice, ay, es que borré la evidencia, ¿cómo se llama? Necesito que me hagan un forense. Para que se haga ese forense, tiene que tener vista el Ministerio Público y se tiene que hacer un acta en donde él cede los derechos para acceder a ese tipo de información. Y únicamente se tiene que especificar cuál es el archivo de interés, no todo el contenido. Entonces, son de las situaciones que se le explica al ciudadano que efectivamente hay capacidades técnicas, sí, pero también es cuidar el aspecto legal, lo que actualmente se conoce como el debido proceso. Para que las familias que nos están escuchando entiendan esto mejor, al referirnos a que se requiere una orden judicial, es decir, una orden expedida por un juez, y quien Exacto. le solicita al juez que se expida esa orden es justamente el Ministerio Público que está a cargo de una Así es. investigación cuando lo considera Así es. necesario, ¿verdad? Así es. Ahora, hay una, no excepción, es una de las modalidades para hacer una intervención de comunicaciones es con la autorización de una de las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos en un tema de secuestro, trata o pornografía infantil, en donde la víctima dice, aquí están las conversaciones, aquí están las imágenes o videos que intercambiamos, aquí hay evidencia de la situación delictiva que se estaba dando, yo lo estoy aportando. Se puede también hacer ese análisis forense digital, pero es obviamente con vista del Ministerio Público, se hace toda una cadena de custodia, se formaliza esa situación, y es así como se interviene, pero es cuando es susceptible de que es la víctima quien aporta este dispositivo. Cuando entonces era una comunicación privada, pero una de las partes aportó voluntariamente el contenido, entonces Es correcto. ya se puede Así tener es. acceso. Si no es voluntario, la comunicación es privada y está protegida por la ley. Son datos personales, así exactamente. Excelente, muy buenísima esta información para las consideraciones que cada quien tiene que tomar al respecto, ¿no?
Así Ahora, es. en relación concreta de los fraudes, subinspector, uno de los más comunes que recibimos aquí en la línea de denuncia tiene que ver con páginas que ofrecen tramitar pasaportes, actas de nacimiento y documentos de ese tipo de registro civil sin necesidad de acudir a él, previo pago de un monto. Normalmente esos montos son bajos, son 250, 300 pesos. Las personas pagan ese dinero esperando recibir su documento, no reciben nada y entonces se dan cuenta que son víctimas de un fraude. Pero estamos hablando de fraude hormiga, si pudiéramos definir de alguna manera, miles de casos de 200 pesos. El monto, si una persona es afectada en esa cuantía, ¿sí le reciben la denuncia del Ministerio Público por montos tan bajos? Y puede esperar él, en todo caso, si se abre una investigación, si llegan a detener a las personas, es que se sancione al culpable o puede esperar la reintegración del patrimonio quebrantado. Ok. Las autoridades tenemos la obligación de recibir todos los reportes, o en este caso el Ministerio Público, de recibir las denuncias. Todas, independientemente del monto, siempre y cuando esté tipificado el delito. Mientras esté tipificado, tiene que haber una investigación, que se inicie alguna investigación, carpeta de investigación o noticia criminal. Y obviamente para que nosotros participemos tiene que haber algún medio electrónico. En este caso, por ejemplo, las páginas falsas o páginas falsas o las páginas utilizadas para ese fin. Aquí hay que tener muy presente, y es aquí precisamente en donde recalco nuevamente la importancia de la campaña de ciberseguridad, en donde se quiere concientizar a la ciudadanía de, no por evitarnos el trámite engorroso, por así decirlo, la pérdida de tiempo, de ir a hacer filas, sacar cita, etcétera, porque alguien se acerca conmigo, no solamente de manera física, sino ahora por medios electrónicos, por un mensaje de WhatsApp, por una red social, por una página web en donde me digan, tú ni te preocupes, tú nada más págame tanto y yo me cargo del trámite. Nada más mándame tu acta de nacimiento, tu RFC, tu CUR, y a veces no entendemos, y tu dado de alta de Hacienda. Y decimos, bueno, ¿eso para qué? Sin embargo, la ciudadanía aporta su información, en lugar de cuestionarse por qué me está pidiendo todo esto. Es verdad, es lo que te pide para hacer trámite de pasaporte. Sin embargo, ¿qué tanto quieres? Volvemos a lo mismo. Es realmente la concientización ciudadana de decir, ¿por qué voy a darle a una persona mis datos personales a través de un medio electrónico a quien no conozca? Porque cuando voy a hacer ese trámite de manera presencial y me piden mis documentos, lo primero que exigimos de la otra persona es, ¿y tú quién eres y a quién se lo estoy entregando? Entonces, pareciera que como que se nos olvidan los mecanismos de protección de datos personales cuando estamos en medios digitales, porque ponderamos el beneficio de decir, me voy a ahorrar tiempo, sí voy a pagar una lana, pero voy a obtener al fin mi pasaporte. Entonces, es importante la educación ciudadana digital en el sentido de informarnos cuáles son las vías, ¿sí?, para llevar a cabo estos trámites. Y si entramos a la página de la oficiales para trámite de pasaportes, nos daremos cuenta que todo es de manera presencial. Si acaso la cita la sacan de manera digital, pero es lo único. Y no nos pide ni datos personales más que registrar nuestros propios para que nos den un número de folio. ¿Sí? Entonces, es ahí en donde la ciudadanía debe de valorar esos riesgos. Y precisamente aquí el gancho atractivo es el de, bueno, pues yo te voy a ahorrar el que vayas a dar las vueltas, mándame a mí la información y yo la... Son como gestores, por así decirlo. Sí. Entonces, es precisamente donde recalcamos nuevamente este civismo digital para el uso de las tecnologías, pues ponderar el uso de nuestros datos personales. Claro, ese Civismo Digital, que es un programa que emitimos aquí en la asociación y que lo impartimos escolarmente a todos. Al final del video vamos a dar unas recomendaciones muy puntuales de todo lo que, una síntesis de todas estas recomendaciones ya en una suerte de guía simplificada, porque hay aspectos que es importante que todos los ciudadanos conozcan, como por ejemplo que un sitio que realiza comercio electrónico o está ofreciendo algún tipo de servicio, si es real, está acreditado por un sello de confianza de la Asociación de Internet de México, que además debe estar vigente. Entonces les vamos a poder hablar de cómo cerciorarse previamente de si una página reúne los requisitos para inicialmente confiar en ella, independientemente de que hoy sabemos que Guardia Nacional nos puede dar además la asesoría de decirnos
ya la revisé, me parece que es segura, pero a ver, díganme si no hay algún reporte, alguna investigación abierta, algo adicional que yo tenga que conocer, ¿no es verdad? Es correcto. Esta es una parte que resulta ser muy, muy importante. Dígame algo, cuando en los casos en donde usted ha mencionado la información que se comparte de manera privada, y un ejemplo muy típico de ella es la que comparten muchos jóvenes en esta conducta que técnicamente conocemos como sexting, que implica el intercambio de contenido, de imágenes de intimidad, ¿no? Del cuerpo de cada uno de ellos, y que es compartido en plano de confianza, normalmente entre parejas, pero que cuando termina el noviazgo es común que en alguna forma de desquite, o como se conoce una pornovenganza, se distribuyan abiertamente, para lo cual muchas veces quien lo va a distribuir, que puede ser el chico o puede ser la chica, hemos conocido ambos casos, normalmente crea una cuenta anónima en algún servicio de correo, y a partir de ahí empieza a distribuirla de manera que supone que se puede poder mantener de forma anónima. Y entonces, en muchos casos, existe este modelo de como extorsión, que incluso técnicamente se llama sextorsión, en donde, por ejemplo, a una niña, el chico la está nada más amenazando con que si no cumple ciertos requerimientos, va a ser público ese material. Pero no lo ha hecho público. Solo le está como dejando ver que tiene el material y que podría hacerlo público si ella no cumple con alguna exigencia o demanda que en este momento le estamos haciendo, ¿no? Así es. Podría ser más material o aceptar algún tipo de relación, etc. La, la simple presión que hace el chico sin haber actualmente publicado ya las fotos, ¿es susceptible de ser denunciada? Sí, de hecho, aquí los límites para traspasar de delito a delito es lo importante. Por ejemplo, si estamos hablando de acoso, es un asedio continuo. Es mensajes, llamadas, correos electrónicos, etcétera. Y es continuo el acoso. La amenaza puede ser ocasional, puede haber sido una única ocasión, puede haber sido 2 o 3 veces quizás durante un mes, o un mes, cada mes recibir este tipo de amenazas. Sin embargo, cuando traspasa el límite, por ejemplo, yo ya estoy subiendo el nombre de la persona, pero no subí la fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay modalidades en donde estas personas lo que hacen es bajar fotografías en páginas para adultos de alguna mujer, pero le ponen el nombre de la persona a la que quieren agredir. Pero también pongo el número de teléfono. Entonces empiezan a hacer bombardeos los usuarios que están visitando estas páginas, ¿sí? Porque el mensaje es muy sutil. Contáctame, llámame, quiero conocerlos, vivo en tal lado, etc. Ahí ya hay datos personales. Entonces, ante esa denuncia es una amenaza en donde ya está en riesgo mi integridad, porque no sé quién sí se le ocurra ir a mi casa y solicitar el dichoso servicio que supuestamente ofrezco. Eso ya es un riesgo hacia mi persona, hacia mi moral, hacia mis buenas costumbres, en fin, una infinidad de características que el Ministerio Público puede valorar sin dejar de lado que este es un delito de foro común que se persigue por querella, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de personas adultas. Pero ¿qué pasa cuando la persona violentada es una adolescente menor de edad y que efectivamente traspasó el límite? Es decir, no solamente publicó el nombre ni el teléfono, publicó la fotografía o publicó un video. Eso ya es pornografía infantil. Entonces, eso ya cobra otro matiz. Pero ¿qué pasa si también, además, dice, bueno, yo nunca publiqué su nombre, nunca publiqué su teléfono, si es cierto, son las fotografías y los videos, pero la subí en una página en donde por cada clic cobro $1 centavo? Eso ya es trata de personas en su modalidad de pornografía infantil o explotación infantil. Por el lucro. Entonces, es porque hay un lucro, exactamente. Dentro de los verbos rectores que rigen creo que son 11 modalidades de trata, ¿sí? Ahí señala precisamente si hay un lucro, o inclusive dice si para mi propio beneficio. El detalle está en encontrar quién es el que se estaba beneficiando con esa publicación. ¿Sí me explico? Pero como ya hay un lucro, ya se hacen las investigaciones. Es ahí en donde precisamente
es la diferencia entre toda esta como gama de delitos detrás de una situación en particular. Amenaza, extorsión, es decir, te quiero orillar a que hagas algo, ¿sí? A cambio de. Hay una coerción ahí. Exactamente. Entonces, esa también es delito. Obviamente, volvemos a lo mismo. Hay que ver cómo están conjugados todos estos factores para saber cuál va a ser la tipificidad que va a predominar para denunciar. Pero eso no se tiene que preocupar el ciudadano se tiene que llegar y decir cuál es su narrativa de hechos. Ya el Ministerio Público determinará si le compete o no perseguir ese delito. Y si no le compete, no quiere decir que pues yo no sé qué hacer, no. Yo te tengo que decir a dónde te tienes que ir, a qué fiscalía especializada tienes que ir para que se inicie la carpeta de investigación. O, en todo caso, yo la inicio. Yo le inicio la carpeta de investigación como Ministerio Público, pero yo paso la carpeta, ¿sí?, a la fiscalía que compete. A ver, ¿cómo que yo la inicio? ¿Yo, Guardia Nacional? ¿Se refiere a ustedes? Yo, ciudadano, en el Ministerio Público se presenta y el Ministerio Público la inicia. Ah, ok. Pero yo sé que no es dentro de mi competencia. Es decir, me presenté quizás a una fiscalía de delitos del fuero común, por así decirlo. De propiedad intelectual, por ejemplo. Pero exactamente, exacto. Pero, ¿qué crees? Yo no me especializo en esta materia. Se la voy a pasar a la Fiscalía Especializada en Trata, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer o Violencia contra la Mujer, y ahí es donde se le va a dar continuidad. Aquí lo importante es que el ciudadano no pierda el hilo de en dónde quedó su carpeta. Y el Ministerio Público que la canalizó está obligado a decirle en dónde y con quién, precisamente para darle esa continuidad. No, eso es importante. Entonces, de una simple amenaza de la cual a lo mejor yo no tengo prueba porque él me habló por teléfono, yo soy su exnovia y me habló por teléfono, pero me está amenazando con que me está presionando y me está exigiendo, no sé, dinero o más fotos o lo que sea. Y si no lo cumplo, entonces va a subir. Yo con eso ya tengo suficiente para poder presentar esta averiguación que contra quien resulte responsable y durante la investigación pues podrán seguir encadenando uno con otro, con otro, con otro, de manera que esta persona... Ahora, yo como en el caso de la chica, porque la ley Olimpia se creó justamente debido al altísimo número de casos en contra de mujeres, ¿no? Exactamente. Organizaciones civiles y de protección de los derechos de la mujer se organizaron para lograr esta promulgación de esta nueva, que no es una ley individual, es una modificación a la ley de violencia contra mujeres. ¿Qué pasa? Vaya, ella como niña, vamos a pensar que ella sí aceptó durante el noviazgo compartir fotos íntimas de ella, pero era privado. Sí. Ella nunca dio permiso para la distribución, nunca dio permiso. Entonces, ella no va a quedar implicada o imputada como en la comisión de un delito por haber compartido fotos de ella desnuda, o sí podría haber, porque eran privadas, o sí podría haber una imputación para ella. No. Aquí hay que tener presente, y es precisamente, recordemos que cuando una víctima se presenta al Ministerio Público y son este tipo de delitos en donde fue violentada su intimidad, por así decirlo. Y su privacidad, sí. Exactamente, su privacidad. El Ministerio Público, y por protocolo, entiendo yo, por el nuevo sistema, se le tiene que brindar asesoría técnica, legal y psicológica. Entonces, es contención y hacerle sentir a la víctima que nosotros no estamos para reprochar o recriminar, sino estamos ahí para apoyarle, que se sienta apoyada la víctima. Precisamente también es parte de este cambio de paradigmas en el sentido de, pues el Ministerio Público dijo, pues es que ¿para qué te pones una falda cortita? Es para que te sales vestida. Ese no era el punto. De hecho, es discriminación y precisamente tanta violencia contra la mujer, lamentablemente. Precisamente en ese sentido, lo que se procura es que la víctima, ¿sí?, se sienta como tal. Hacerle sentir la seguridad que las autoridades, tanto ministeriales como la policía, están ahí para ayudarle. Sin embargo, quizás en temas un poco más complicados como la trata de personas, ahí sí podría haber alguna situación que en determinado momento empezó como tratante, pero al final, de acuerdo a las investigaciones, ella fue víctima. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas dentro del rol de los tratantes, una de las víctimas le encargan que sea responsable de un grupito de víctimas. Entonces las víctimas a ellas ya la reconocían como la responsable, pero cuando empiezas a hacer las investigaciones te das cuenta que no le quedaba de otra.
Pero esos ya son argumentos que ya se presentan ya ante un juicio precisamente para deslindar esas responsabilidades. Y son temas todavía super más complejos el que implica la trata de personas. Sin embargo, en un tema de menor nivel, por así decirlo, no estoy diciendo que no sea el nivel de afectación, sino respecto a la complejidad, en donde precisamente la víctima dice es que mi pareja es la que subió las fotografías porque no hay nadie más. Entonces, es directamente la confrontación contra la que en una persona que en su momento era de su entera confianza. Y precisamente ahí es donde las medidas preventivas vuelven a ser importantes, de que tengamos la plena seguridad y confianza y certeza de que existe un riesgo, de que si ese teléfono se pierde, que si ese teléfono se roba y no contaba con los mecanismos de protección, la información que compartí con mi pareja puede caer en manos de terceros. O peor aún, en determinado momento mi pareja puede cambiar de opinión y exponer ese material sin mi consentimiento. Ujú. Entonces, es lo que debe precisamente de tener conciencia el ciudadano de los riesgos que implica el tener este tipo de interacciones en la era digital. Hemos tenido casos, hemos conocido muchos casos durante estos 11 años en la asociación civil, y por ejemplo de chicos que traen fotos de sus novias en sus celulares y un día se lo prestan a un amigo para hacer una llamada, se lo desbloquean y se lo prestan, y el amigo luego de ocioso se pone a ver qué contenido hay, encuentra esas fotos y las transmite desde el teléfono él, no habiendo, pero no, nunca le informa al titular del dispositivo. Así es que incluso no nada más en casos en que nos roben o nos extravíen, sino el simple hecho de saber que estoy almacenando contenido que podría ser considerado pornografía infantil, ya me expone. Eso es algo que sí vemos muy, muy a fondo en el programa de Civismo Digital y que vamos a incluir en las recomendaciones sintetizadas al final de esta cápsula. Ahora, hay una parte de daño a la reputación, que es este daño moral, pero eso es la vía civil. Esa ya no la cubren ustedes, ¿verdad? No, nosotros básicamente apoyamos en las investigaciones. Ya el tema civil o penal recae en las autoridades, tanto el Ministerio Público como los jueces. Ok. El caso del grooming o el término con el que se conoce al enganche de menores en redes sociales, al atraer a menores mediante distintas estrategias, una de ellas muy común son perfiles falsos de actrices, de actores, que no tienen ni siquiera verificación del perfil, pero que muchos chicos, de la misma forma como personas caen en sitios de fraude y no conocen las medidas preliminares para validar si es válido, es real el perfil o no, si es una empresa real o confiable. De la misma forma, muchos chicos ignoran la importancia de verificar o asegurarse que un perfil que van a seguir tenga la verificación de los administradores de la red, como Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? El propio YouTube, en fin, todas las redes ofrecen una variante de verificación de perfil. Conocemos casos, es más, hay uno en curso en este momento en una de las redes más populares, la de los videos cortititos, en donde un perfil falso de una actriz tiene 30,000 seguidores. Sin embargo, cuando tocamos este tema en las conferencias ante padres de familia, lo ven como algo muy distante, como algo muy difícil, como algo muy lejano, que sus hijos puedan llegar a ser víctimas de enganche, de redes de enganche de menores como para efectos de trata o de explotación sexual. ¿Qué tan frecuente es la denuncia del grooming en México ante ustedes? Ok, sí tenemos antecedentes de lo que es el tema de pornografía infantil, de grooming, y tenemos investigación. De hecho, si no me recuerdo, son más de 100 carpetas de investigación abiertas que se han denunciado precisamente utilizando el banco de datos del National Center. No todas van a caer en la conducta de grooming. Sin embargo, hay una transmisión de material de niñas, niños y adolescentes de índole sexual. Independientemente de la técnica que hayan utilizado, pues ese tipo de material es el que se denuncia ante el Ministerio Público con la integración de la carpeta. Se entrega lo que es la evidencia digital con su respectiva cadena de custodia y se inician las investigaciones. Entonces, lamentablemente sí es un tema en donde entre los propios menores de edad, es decir, ya no está detrás de la persona adulta que se hace pasar por un menor de edad, utilizando ciertas vulnerabilidades
del joven o adolescente para engancharla y obtener de ellos este tipo de material, sino lamentablemente también ya son entre los propios adolescentes. Entonces, eso lo hace un poco más complejo, sobre todo lo que es para la impartición de justicia. También es cierto que en ocasiones ellos creen que como el delito se llevó cuando, o mejor dicho, las imágenes que yo me tomé son cuando era menor de edad, pero posteriormente ya soy mayor de edad, ya no puedo denunciar. Eso no es cierto, porque las imágenes en su momento lo único que hay que demostrar es que fueron tomadas cuando fue menor de edad, para ya darle la categoría de pornografía infantil. Y eso únicamente se demuestra, pues, entre algunos de los datos quizás que puedan ser de utilidad, es el acta de nacimiento, ¿no? Y la temporalidad, de demostrar la temporalidad de esa fotografía en su momento. Entonces, pero eso ya son situaciones que se ven directamente con el Ministerio Público. Y sí, efectivamente, el tema de grooming, así como otras maneras de hacerse llegar a este tipo de material, es muy recurrente entre los jóvenes o entre las páginas de adultos para intercambiar este tipo de material. Sin embargo, hay una coordinación, como te vuelvo a señalar. De hecho, hay una operación llamada Salvación, Operativo Salvación, que tiene implementada la Guardia Nacional, y es ahí donde están presentadas más de estas 100 denuncias precisamente por este tipo de delito. Pero no solamente están presentadas en las fiscalías en la PGR, sino están presentadas en las fiscalías de los estados. Es decir, directamente vamos, el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores presenta la denuncia en estas fiscalías y inicia la coordinación con las fiscalías de los estados, ya directamente. Y se invita para que esté presente en las unidades cibernéticas y ir trabajando de la mano y hacer un trabajo en conjunto para que en futuras ocasiones ellos tengan la capacidad de dar seguimiento e inclusive iniciar este tipo de investigaciones, inclusive hasta en materia de cómputo forense, para que se haga todo el trabajo ya dentro de la fiscalía. Inclusive hay unidades cibernéticas que están gestándose dentro de la fiscalía del Estado o dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entonces se puede trabajar en conjunto de manera coordinada, sumar esfuerzos para ir trabajando este tipo de incidentes. En la línea de denuncia hemos recibido una gran cantidad de reportes de foros públicos o chats en donde hay actividad de pederastas tratando de enganchar a menores de edad. Cuando nos los han reportado y hemos podido ingresar a esos chats, es clarísimo los intentos, el tipo de mensaje, los tipos de ofertas, de ofrecimientos, las tentaciones que les empiezan a ofrecer a los que aparecen ahí como menores de edad, tratando de llamar su atención y lograr un encuentro físico con objetos de algún tipo de explotación o abuso sobre el menor de edad. Por supuesto que en un foro, en un chat, ni el que está enganchando, ni el que pasa por enganchado pueden saber si realmente son menores de edad o no, porque están hablando con un nickname, ¿no? Un apodo que utilizan en el chat. ¿Ese tipo de patrullaje lo hacen ustedes, subinspector? ¿Hacen también estos delitos que se perseguirían de oficio? ¿Patrullan a ver si detectan algo y entonces hacen ya un seguimiento ustedes mismos o siempre se requiere la querella? No, de hecho también hay una especie de monitoreo proactivo en donde precisamente de los reportes ciudadanos que nos llegan, nos alertan sobre, oye, esta página para adultos, como bien señala, esta página para adultos hablan sobre cómo abordar a los adolescentes o a los jóvenes en un antro, en una playa o en su propia casa, etcétera, etcétera. O sea, como que intercambian tips. Entonces, esto ayuda precisamente a las áreas especializadas para de ahí sacar medidas preventivas. Porque la interrogante aquí sería, ¿qué hace un adolescente en un foro para adultos a altas horas de la madrugada? Entonces, este tema es el que exponemos con los padres de familia dentro de los foros de la campaña de ciberseguridad, Internet Segura para Todos y Todos 2020, en donde le expresamos a los padres de familia que hay que cuidar el enfoque que damos cuando decimos, es que mi hijo estando en la casa, pues está seguro. Mientras tenga internet y esté en casa, está seguro. No. Lo que pasa es que hay que saber qué actividades se está realizando en internet. Por ejemplo, un ejercicio sencillo que en lo particular, cuando me toca dar este tipo de pláticas con los padres es, sin ser intrusivo, sino ser más de curiosidad, de querer aprender a convivir con mi hijo o mi hija en internet, simplemente vean la cantidad de aplicaciones que tiene en su dispositivo móvil. Uh-huh. Ustedes pregúntense, ¿para qué sirve este? ¿Para qué sirve este? ¿Para qué este? Inclusive a veces hacemos un ejercicio y ponemos un slide lleno de aplicaciones. Sí. Hábilmente colocamos las que más reconocemos.
el motor de búsqueda de Google, el de Gmail, YouTube, etcétera, ¿no? Obviamente los padres de familia pues son los que más rápido ubican, pero porque son los que utilizan. Pero cuando le decimos que el resto de los que no conocen son para páginas de contenido sexual de adultos y se quedan, oye, es que yo no sé cómo se llama, pero ese yo lo he visto en el dispositivo de mi hijo. Y usted se ha preguntado o ha platicado consigo por qué o cómo llegó a descargar esa aplicación. En ocasiones es porque su amiguito, ¿sí?, lleno de curiosidad, se metió a navegar, vio la aplicación, la descarga y se lo empieza a recomendar a varios. Y varios la instalan. ¿Qué es la curiosidad normal y natural de los adolescentes? Está bien. Pero ¿qué pasa cuando esa curiosidad es de un supuesto adolescente, como bien señalan? Y es donde viene el tema de grooming. Cuando ese supuesto adolescente, ¿sí?, se los comparte a varios. Él entonces ya empieza a saber, ¿sí?, quiénes son los que tienen la oportunidad de avisar o alertar a sus padres y empiezan a eliminar la aplicación o está controlada la aplicación. Y con quienes sí son muy abiertos y es ahí en donde con ellos se enfocan. Entonces son de los riesgos que se hablan y que existen para que los padres tengan conciencia de que hay que convivir con los hijos. No el hecho de revisar lo hace muy intrusivo, muy invasivo. Sin embargo, si hay una comunicación, eso lo hace más cordial. El de decirle, oye, sé que tú dominas la tecnología, pero te comento que existe este riesgo. Hay personas que van a abusar de tu exceso de confianza. Porque lamentablemente en muchas ocasiones es eso, como los jóvenes ya traen el chip incluido, el exceso de confianza es de que a mí no me va a pasar. Le pasó a fulanito, a sutanito, pero a mí no. Y hay ocasiones en que ese fulanito, sutanito, tenían un amigo en común que supuestamente habían conocido, pero en realidad resultó ser el agresor sexual. Y cuando revisan su lista de contactos, yo también lo tenía. Entonces estuve así de caer igual que mis demás amigos. ¿Por qué? Porque utilizaron el de era una amiga atractiva o esta persona me presentó una supuesta amiga, pero en realidad le controlaban los dos perfiles. Y es así como va obteniendo material que los compromete, no necesariamente de pornografía infantil, sino que los vaya comprometiendo, que los haga sentir incómodos para que de esta manera empiece un chantaje de si no accedes a lo que yo te pida, esto lo vas a saber tus padres. Y qué mejor que hablar con los padres directamente, ¿sabes qué me está pasando esto en la red? Entonces son de las medidas que recurrentemente son enunciativas en este tipo de foros. Eso le decimos a todos los padres de familia en el programa Civismo Digital, como los padres de familia de mi generación, cuando uno llegaba con un nuevo amiguito a la casa, bajaban a ver quién era, preguntaban de dónde lo habíamos conocido, si estudiaba con nosotros, quiénes son sus papás, dónde vive, etcétera. Querían saber todo acerca de nuestros amigos y sabían, yo creo que nuestros padres sabían claramente el nombre y hasta la razón de las familias de los 8, 9, 10 amigos con los que yo más me llevaba. Hoy a los padres de familia se les hace normal que su hijo tenga 800 contactos en sus redes sociales sin razonar con algo de lógica, que no conoce a 800 personas y que evidentemente ha agregado a su mapa social a auténticos desconocidos que están viendo lo que él publica y que pueden intervenir con él. Hay que hacerle ver mucho a los padres de familia que al darle un dispositivo con acceso a Internet a sus hijos, le están abriendo la puerta a un mundo originalmente de adultos, en donde es imposible determinar cuáles son las intenciones de alguien que está queriendo comunicarse conmigo. Hay diferencias muy claras entre la comunicación que conocimos nosotros en las generaciones anteriores de la comunicación presencial, donde hay un lenguaje corporal y hay un espejeo que me permite tratar de identificar cuando alguien está mintiéndome o cuando está teniendo otra intención que la que está expresando. Es más fácil darse cuenta ahí y en una pantalla no. Pero entonces los padres de familia tenemos esa ventaja hoy en día. Conocemos una forma de comunicarnos y conocemos las ventajas de la digital. Nuestros hijos no, conocen solo la digital, así que los que tenemos la ventaja somos realmente los padres de familia. Lo que usted menciona se me hace importantísimo, hay que dialogar con ellos. Siempre recomendamos, incluso el libro que publiqué hace un par de años, se enfoca a pedirle a las familias y ayudar a las familias a crear acuerdos con sus hijos. No restricciones ni limitaciones, sino un acuerdo donde podamos dialogar sobre qué haces, con quién hablas, de qué hablas, qué visitas, qué te ha molestado para yo poderte pacificar y entender más cómo ayudarte a que tu vida digital
sea lo más segura posible, porque al final la tecnología es un detonador de potencial, es algo que puede facilitar el acceso a oportunidades y al desarrollo de los chicos, de sus capacidades académicas, sociales, laborales, etcétera. Es decir, es un gran detonador, pero que tiene las áreas de riesgo que usted hoy nos ha compartido, y entonces hay que tener ciertas precauciones muy precisas. Y yo creo que lo que más necesitamos, subinspector, es la capacidad de dudar. Aprender a aprender con ese modelo que la Secretaría de Educación Pública lanzó desde hace mucho tiempo, que es dudar de todo, cuestionar todo. Aprendo preguntando, no aprendo asumiendo, preguntando, dudando y acercándome a ayuda. Y ha sido hoy muy importante entender toda la ayuda que la Guardia Nacional le puede ofrecer a la ciudadanía, independientemente de estos servicios de orientación que dan ustedes a las escuelas. El sector escolar tiene necesidades muy, muy específicas. Ahí tenemos la presencia del llamado ciber o cyberbullying, como le querramos decir, donde hay varias modalidades. Una de ellas es la creación de un perfil falso para hostigar a nombre de una persona a toda una comunidad, crearle mala reputación, correr rumores, publicar falsedades, etcétera, en estos perfiles falsos. Todo eso tiene un cauce en el espacio escolar, pero hay una parte digital en la que ustedes sí pueden apoyar. Por ejemplo, una vez que se presenta la denuncia, identificación de ese perfil, de dónde se origina. Esos son los tipos de servicios que ustedes, en casos de ciberbullying, también pueden aportar, o eso se lo dejan enteramente a la Secretaría de Educación. No, también participamos siempre y cuando haya, vuelvo a insistir, en una denuncia, una coordinación con el Ministerio Público, también colaboramos. Excelente. En medio de toda esta capacidad que tienen, porque me decía al principio, los entrena, les da capacitación organizaciones internacionales como el FBI, como a mí me tocó una vez, en alguna ocasión, estar presente cuando todavía la Secretaría de Seguridad Pública, en un entrenamiento que vino a dar el NECMEC, precisamente, que es este centro de atención a niños desaparecidos, ¿no? Las iniciales en inglés son NCE, NECMEC, tal cual. Sí. Y tienen una tecnología y unas herramientas de rastreo, de análisis, de proyección. Tienen tecnología, por ejemplo, para un niño que ha desaparecido a cierta edad, proyectar cómo se ve 2 o 3 años después para poder seguir la búsqueda. O sea, a nivel tecnología tienen muy amplia, ¿no? Tienen herramientas muy poderosas y las han compartido con ustedes, por lo que usted nos deja saber. Les han dado ese entrenamiento, ustedes tienen esa formación y esa capacidad. También reciben asesoría en casos específicos si algo llega a atorarse aquí en la investigación. Ustedes pueden recurrir a asesoría de NECMEC o de FBI para la resolución de casos. Sí, de hecho hay una colaboración no solamente de capacitación, sino también ya hay operaciones internacionales en el DAIS, en el FBI, de pornografía infantil, de trata, y también a través hay un centro especializado en emergencias tecnológicas que es el CERT-MX, en donde también hay una colaboración precisamente para otro tipo de nivel de sofisticación de otro tipo de ataques, como son los tipos botnets, ransomware, otro tipo de vulnerabilidades en donde se sacan boletines recurrentemente para precisamente ahí ya el enfoque va hacia los operadores de tecnologías de la información para que recurrentemente estén revisando las actualizaciones que están saliendo para evitar ser víctimas de alguno de estos ataques. Entonces, la colaboración va más allá solamente de este tipo de temas. Inclusive, tenemos la capacidad, y México lo ha demostrado en el sentido de que como son operaciones internacionales, allí ha operado casos con el CER, casos de pornografía infantil, casos de trata, de fraude internacional, etcétera, que tiene las capacidades, inclusive las capacidades con las que tiene la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, le ha servido para que cuando existan foros internacionales, elementos de aquí, de investigación cibernética, de CENADEM, de CERT, inclusive hasta de forense, aporten con sus ideas sobre las mejores prácticas, sobre las investigaciones, sobre el uso de la cadena de custodia, el manejo y utilización de la cadena de custodia, inclusive la evidencia digital, cómo han abordado ciertos aspectos legales en cuestión de solicitudes de información, etc. Entonces, todo ese cúmulo de experiencia nos ha valido para también ser un referente a nivel Latinoamérica de las capacidades de investigación que se tienen. Entonces, sí hay una colaboración estrecha de investigación y de capacitación también. Pues la verdad es que con todos esos casos de éxito nos es muy reconfortante a nosotros como sociedad saber que contamos con unidades
con policías de investigación a la altura de talla internacional, ¿no? En las que podemos confiar. Si algo me parece que necesitamos fomentar mucho en la sociedad mexicana es la cultura de la denuncia, confiar en las autoridades, y por eso, pues agradeciéndole a su inspector todo el tiempo que nos dedicó a compartirnos todos estos casos y los servicios que le ofrecen a la ciudadanía, que era el centro, el eje de esta intervención que le solicitamos a Guardia Nacional. Ciérrenos, por favor, con un mensaje que le dé confianza a la ciudadanía para que elevemos esa cultura de la denuncia y realmente podamos acudir con ustedes, constantemente estemos denunciándoles, porque ustedes también requieren de esas denuncias para conocer los modus operandi y la metodología que va siguiendo las redes organizadas de delincuencia que utilizan Internet para malos objetivos. Internet es una tecnología tan poderosa cuyos beneficios no están a disposición solo de gente bien intencionada, ¿verdad? También están a disposición de gente mal intencionada que a veces la usa para delinquir. Pero entonces nos llena de satisfacción saber que tenemos a elementos como ustedes que nos pueden apoyar en cualquier situación, como fraudes, grooming, cyberbullying, sexting, robos de identidad, cualquier cosa que haya transitado por un dispositivo digital puede ser apoyado con ustedes. Así es que agradeciéndole el tiempo que nos dedicó y agradeciéndole mucho al doctor Luis Rodríguez Bucio el habernos permitido estar en contacto con ustedes. Denos un mensaje de cierre, de confianza, que invite a la ciudadanía, por favor, a que acuda con ustedes. Pues básicamente es un llamado a todos el público auditorio que desde nuestra trinchera como padres de familia, trabajar de manera conjunta, porque la familia es nuestra primera línea de defensa para este tipo de temas, desde la comunicación con los padres e hijos sobre temas de seguridad cibernética. Si tienen dudas, están las líneas abiertas del 088 para que se acerquen con nosotros y resolvamos sus inquietudes y aportemos para que precisamente esta comunicación como sociedad digitalmente responsable se promueva y tengamos mayor protección sobre las actividades que realizamos de manera cotidiana y no cerremos este sesgo de riesgo ante ciertas eventualidades, pero porque sabemos consumir datos de manera proactiva y de manera consciente, de manera responsable. Excelente. Pues ahí está. Familias que nos escuchan, hagamos lo que nos corresponde a nosotros, estemos bien informados, preparémonos para hacer un uso responsable, sano y seguro de esta poderosa tecnología que es Internet. Nos podemos empoderar en ese uso y de esa manera proteger a nuestros hijos también. Un chico empoderado no es un chico al que le damos el poder para hacer lo que él quiera. Es un chico al que le damos la información y el acompañamiento para que tome buenas decisiones mientras está aprovechando la tecnología, detonando su potencial. Así es que muchas gracias, subinspector, por todo lo que nos compartió. Esperemos que muchas personas se acerquen con ustedes, confíen en la Guardia Nacional y se acerquen con ustedes y tengamos muchos más casos de éxito. Yo los invito entonces a que tomen nota de la guía que vamos a publicar ahora a continuación aquí en este video, con lo que vamos a cerrar para que todos tengan este resumen de las principales recomendaciones que hemos tocado el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buena tarde, hasta luego.